¿Qué tal, Dental Traders? El día de hoy tenemos el tema de contabilidad. Sí, y entiendo que es un tema algo aburrido, pero te voy a decir una cosa. El alma de tu negocio, es decir, la sangre de tu negocio, es la forma en la que tú llevas tus finanzas y tu contabilidad. Si tu contabilidad la llevas de forma adecuada, como más o menos te lo va a ilustrar este video, va a ser mejor para que puedas llegar a tener resultados. Vamos a él. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien desde su casa, igual que yo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es contabilidad, pero lo vamos a ver desde un ámbito personal y un ámbito empresarial. Como primer punto, en la parte personal tenemos que tomar en cuenta que los ingresos y los gastos, que básicamente eso sería la parte o el pilar fundamental de la contabilidad, la vamos a dividir en ingresos y gastos, y cada uno de los ingresos los vamos a dividir de acuerdo a las fuentes que cada uno genere. En mi caso, por ejemplo, tendría ingresos procedentes de una clínica 2, clínica 3, y por ejemplo también soy maestro en algunas universidades, entonces también eso me generaría otros ingresos. Por lo tanto, entonces tendría varias fuentes de ingreso que dependen de varias condiciones, ¿sale? Entonces tendría que anotar con pesos y centavos cada uno de esos rubros. Y en cuanto a los gastos hablamos de forma personal, los vamos a dividir en gastos que tienen que ver meramente con la casa, como sería por ejemplo los gastos fijos relacionados a la renta, la luz, el agua, el teléfono, etcétera. Es decir, todos aquellos gastos que son de manera periódica frecuentes. Y posteriormente vendrían otros gastos. Ahora, en la mayoría de las veces, y si les soy muy honesto, en los cursos que damos nosotros hemos notado que sus categorías de ingreso no pasan de más de 3, pero sus categorías de gasto pasan, son a veces hasta de más de 20, 25 categorías. Yo les recomiendo que traten de agrupar lo más que puedan, es decir, si ponen una categoría que se llame casa, pues entonces en casa voy a meter los gastos que tienen que ver con la comida, los gastos que tienen que ver con la renta, el agua, luz, teléfono, etcétera. Y cuando me vaya a ir a otros gastos, como serían por ejemplo los gastos relacionados al vestido, pues entonces también tendrá que meter el calzado, ¿sale? Entonces de esa manera podrían ustedes definir los gastos de forma personal. Así que vamos con gastos empresariales. Ahora nos vamos a ir con los registros de ingresos y gastos a nivel empresarial, y eso los vamos a dividir en gastos fijos y en gastos variables. Los gastos fijos serían todos aquellos que, como su nombre lo dice, van a ser repetitivos mes con mes o bimestre con bimestre. Y los gastos variables, que son los que debemos de cuidar mucho, serían todos aquellos gastos en donde tengas una variedad, es decir, tengas una varianza mes con mes y que a lo mejor no son gastos de forma periódica. Y en cuanto a los ingresos, nos vamos a ir a ingresos, y en el caso de los dentistas pues tenemos varias fuentes de ingreso. Mi sugerencia sería que los dividas de la siguiente forma: en ingresos que tengan que ver con odontología integral, en ingresos que tengan que ver con especialidades, y en ingresos que tengan que ver con algún otro modelo de negocio que tengas dentro del mismo consultorio. En el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos máquinas expendedoras, entonces también ese es un ingreso más. Y si vendes, por ejemplo, pastas, hilos dentales, etcétera, pues evidentemente ese sería otro ingreso. Ahora, yo prefiero que se dividan de esa forma porque cada uno de los tres se comporta de forma muy diferente. Por ejemplo, los ingresos procedentes relacionados a odontología integral sería como tu grueso o tu punto de equilibrio, es decir, todo aquello que te va a permitir solventar tus gastos fijos y parte de tus gastos variables. Los ingresos provenientes de especialidades te pueden llegar a generar o cubrir la mayoría de tus de tus gastos variables, y una parte se iría a la utilidad, y evidentemente tu tercer giro dentro del mismo negocio te ayudaría a tener un rendimiento muchísimo mayor. Entonces eso sería en cuanto a la parte de ingresos y gastos, dividido en la parte personal y luego dividido en la parte empresarial. Y bueno, en el siguiente video nos vamos a enfocar en la parte de activos y pasivos. ¿Qué carajos es activos y pasivos? Bueno, lo veremos en el siguiente video. Saludos, Dental Traders.